Muy buenas tardes, doctor Michel. Soy Cristian Belpartía y el día de hoy voy a hablar sobre la casación 1350-2018 Lima, que es un divorcio por causal de separación de hecho. Seguidamente voy a exponer mi contestación de la demanda con reconvención, siguiendo los lineamientos requeridos para la evaluación. En ese sentido, para empezar a hablar sobre el caso, tendremos que tener en cuenta los procesos, los sujetos procesales. En este caso sería el demandante, el señor Carlos Enrique Minaño Guaucha, y la señora demandada, Carolina Tania Olazábal Málaga. En ese sentido, el señor Carlos Enrique Minayo Guaucha interpone demandas sobre divorcio por causal de separación de hecho contra la demandada Carolina Tania Olazábal Málaga y el Ministerio Público. En la demanda, el señor Carlos interpone 4 puntos en los antecedentes o en los fundamentos de hecho, con la cual menciona que contrajeron matrimonio con la demandada Carolina con fecha 15 de junio de 1996 y en este matrimonio procrearon a su menor hija, que dicho matrimonio entró en crisis por el carácter violento y explosivo de la demandada Carolina, por lo que procedió a retirarse del hogar conyugal con fecha 15 de enero de 2003. Señala además que ha venido cumpliendo con su obligación como padre. Sin embargo, la demandada, mediante el expediente número 1455-2007, interpuso una demanda de alimentos para ella del 40% y para ella del 20% y 40% para su menor hija en ese entonces. Pretensión que fue fundada para su menor hija e infundada para ella. Finalmente, indica que luego de 4 años del retiro forzado del hogar conyugal, entabló una nueva relación con la señora Rosa Iberia Ramírez Benítez, con la cual procrearon un hijo nacido con fecha 14 de noviembre de 2008. En ese sentido, la señora Carolina Tania contesta y reconviene, solicitando se declare el divorcio por causal de adulterio, por el abandono injustificado del hogar conyugal y separación de hecho por más de 4 años y como pretensión accesoria a la fijación de indemnización por daño moral y personal con la suma de 100.000 nuevos soles. En ese lineamiento voy a seguir con mi exposición de la contestación de la demanda. En ese sentido, señor juez del Juzgado Especializado en Familia de Lima, nos apersonamos al presente proceso en mérito de la copia del documento de identidad de mi patrocinada y señalando el domicilio procesal que aparece en el exordio. Conforme al estado del proceso, se solicita se declare el divorcio por causal de adulterio, por el abandono injustificado del hogar conyugal, separación de hecho por más de 4 años y asimismo la pretensión accesoria, que es una indemnización por daño moral y personal por la suma de 100.000 nuevos soles, conforme a los siguientes fundamentos. Referido a los hechos de la demanda, nos pronunciamos a cada uno de ellos. Respecto del punto 1 que menciona en su fundamento de hecho el señor Carlos, es cierto, puesto que la señora Carolina y el señor Carlos contrajeron matrimonio el 15 de junio de 1996 y fruto de este matrimonio procrearon a su hija, la cual actualmente es mayor de edad. Respecto al antecedente número 2, no es cierto, ya que el señor Carlos Minayo Guaucha se retiró de la casa sin ningún motivo, ya que ellos vivían en armonía. Tenían discusiones como toda pareja, pero simplemente un día decidió retirarse y se fue a vivir a la casa de su madre, Apolinaria Guaucha Delgado, de 88 años. Respecto del punto 3, es parcialmente cierto, puesto que si bien es cierto, nuestra patrocinada le interpuso una demanda de alimentos solicitando una pensión alimenticia tanto para ella como para su hija, es porque el demandante no cumplía con sus obligaciones como padre, ya que previamente mi patrocinada le notificó para conciliar y nunca se apersonó.
Mi patrocinada no podía trabajar porque tenía que cuidar a su menor hija en ese entonces. Por esa razón también solicitó una pensión del 20% para ella y el 40% para su menor hija. Respecto al punto 4, es parcialmente cierto, puesto que si bien luego de los 4 años de haberse retirado del hogar conyugal y entabló una relación con la señora Rosa Iberia Ramírez Benítez, el señor demandante aún trataba de que la relación vuelva a funcionar con nuestra patrocinada. Esto fue hasta que su hijo extramatrimonial nació el 14 de noviembre de 2008. Referente a los medios probatorios presentados por el demandante, reconocemos el medio probatorio consistente en el acta matrimonial, ya que eso acredita el vínculo matrimonial del demandante y la demandada. Con respecto al punto 2, nunca se acreditó que nuestra patrocinada tenga un carácter violento y que por este motivo éste se tenga que retirar del hogar. Tampoco acreditó de forma explícita un acta de retiro voluntario en una comisaría cercana. Reconocemos también el medio probatorio referente al expediente del proceso de alimentos, ya que esto acredita que nuestra postura de que el señor no estaba cumpliendo con sus obligaciones como padre. Señor juez, consideramos que lo pretendido por el señor demandante es perjudicar a nuestra patrocinada, puesto que da a entender que lo ha dañado psicológicamente con el supuesto carácter violento que ésta tenía con él en su relación conyugal. Pretende de darse como un buen padre que cumple con sus obligaciones, pero nunca lo acreditó, nunca mostró un voucher de pago, ni siquiera se pudo apersonar a la conciliación con la notificación previa que tuvo, hasta que nuestra patrocinada tuvo que abrir un proceso judicial para que éste pueda cumplir recién con sus obligaciones como padre. En relación a lo anterior, su despacho debe verificar la existencia de si nuestra patrocinada, mediante un examen psicológico o una pericia psicológica, se acredite lo dicho por el demandante, del supuesto carácter violento que ésta tuvo contra él para que él tome la decisión de retirarse del hogar. Asimismo, la existencia del adulterio que el demandante realizó hacia mi patrocinada. Como prueba de esto, su hijo extramatrimonial. Señor juez, consideramos lo pretendido por el señor Carlos Minaya Huaucha es con la finalidad de no aceptar el daño psicológico y moral, la afectación del proyecto matrimonial que sus actos ocasionaron contra mi patrocinada. En relación con lo anterior, su despacho debe verificar el tiempo de separación del demandante con la demandada y el tiempo en que éste se vinculó con su nueva relación y concibió a su hijo extramatrimonial. Todo esto está tipificado tanto en el Código Civil como en el Código Procesal Civil. Esto lo podemos ver en el artículo 8. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o diferencia de ley. En tales casos, deben de aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran al derecho peruano. Como sabemos, en el artículo 333 del Código Civil se encuentran las causales, que son causas de separación de cuerpo. Tenemos en el inciso 1, 5 y 12, notificado por nuestra patrocinada, el adulterio, que como prueba, medio probatorio estamos presentando a su hijo extramatrimonial, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo. El señor nunca acreditó que su retiro fue voluntario. Simplemente se retiró y no justificó el motivo. Nunca se apersonó a una comisaría para dar dicho acto, ¿no? Y en el inciso 12, la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo interrumpido de 2 años. Referente al artículo 349, que son las causales de divorcio, pueden demandarse el divorcio por las causales señaladas en el artículo 333, inciso 1 al 12. En el artículo 350 tenemos los efectos del divorcio respecto a los cónyuges. Por el divorcio, se cesa la obligación alimentaria entre el marido y la mujer. Si se declara el divorcio
por culpa de uno de los cónyuges y el otro carece de bienes propios o gananciales suficientes o estuvieran imposibilitados a trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel excónyuge. Puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimentaria y la entrega a la capital correspondiente. El indigente debe ser socorrido por su excónyuge, aunque hubiese dado motivo para el divorcio o las obligaciones. En ese sentido, el artículo 351, que es reparación del cónyuge inocente. En este sentido, nuestra patrocinada sería el cónyuge inocente, el cónyuge perjudicado, por lo que si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por el concepto de reparación de daño moral. Por ende, señor juez, estamos solicitando la suma indemnizatoria. Según el Código Procesal Civil, en los artículos 442, 443, 444 y 445 de este código, hablamos de la contestación, recomendación y los plazos de estos. En el artículo 480, la tramitación, las pretensiones de separación de cuerpo y divorcio por las causales señaladas en los numerales del 1 al 12 del artículo 333 del Código Civil se sujetan al trámite del proceso del conocimiento con las particulares reguladas en este subcapítulo. Estos procesos solo se impulsarán a pedido de parte cuando haya hijos menores de edad, que no es el caso, ya que nuestra hija es mayor. Bueno, la hija del patrocinado, de mi patrocinada, es mayor de edad. Deberán anexar a su demandado o contestación una propuesta respecto a sus pretensiones. Entre las propuestas y atendiendo a la naturaleza de las pretensiones, puede citar a una lista completamente conforme lo establece el artículo 326 del Código Procesal Civil, en la cual irá a los niños y niñas adolescentes sobre los cuales versa el acuerdo. El juez evalúa las coincidencias entre las propuestas atendiendo a un criterio de razonabilidad. Asimismo, toma en consideración la conducta procesal de aquel que haya frustrado el acto conciliatorio respecto a dichas pretensiones. Referente a nuestros medios probatorios, tenemos y ofrecemos la declaración de la testigo Apolinaria Guaucha Delgado, que es la madre del señor Carlos, en donde esto sustentará nuestra hipótesis, sustentará nuestro argumento de que el señor se retiró injustificadamente del hogar. Tenemos la copia de notificación de la conciliación en donde el señor nunca se personó a conciliar con nuestra patrocinada. Y también tenemos la copia de la pericia psicológica de Carolina Tania Olazábal Málaga, mi patrocinada, en donde se puede acreditar que ella ha sido afectada emocionalmente, psicológicamente, por todo el daño que el señor Carlos ocasionó al retirarse injustificadamente del hogar y entablar una nueva relación con la señora Rosa y tener un hijo extramatrimonial. En los anexos, obviamente, va a estar nuestra copia simple de documento nacional de identidad, acta de matrimonio, el acta de nacimiento de la menor, bueno, que actualmente es mayor de edad, de su hija, Luz Minayo Olazábal, el expediente de alimentos y la copia de notificación de la conciliación, como asimismo, por lo tanto, pedimos a usted tener contestada la demanda. Referente a todo lo expuesto, doctor, termino. Gracias.